Continuando la lista, tiene la palabra el diputado Walter Berry. Gracias, presidente. La verdad que hemos tenido algunas alusiones políticas en la locución anterior que no las voy a responder, porque me parece que este no es un debate político y politizarlo le haríamos mucho mal. Este es un debate de conciencia. Acá no hay buenos y malos. Acá va nuestra forma de pensar, nuestros valores, nuestros principios, nuestra formación religiosa. Sí, por supuesto. ¿Y está mal? No, está bien. Acá los que votamos a favor no somos los buenos, ni los que votan en contra son los buenos. Acá todos buscamos lo mismo. Acá no estamos pensando de que no queremos la libertad del ciudadano. Todos queremos la libertad del ciudadano. Acá no estamos pensando que no queremos que el ciudadano tenga una muerte digna. Claro que queremos eso, todos lo queremos. No hay ningún legislador que no quiera eso. Acá no estamos pensando en limitar derechos. Simplemente tenemos enfoques diferentes de cómo resolver los nuevos desafíos y los nuevos derechos, como le llaman los juristas, a esto que hoy tenemos. La ciencia ha hecho que la vida sea más larga, sea mejor. Hemos tenido avances que hoy nos generan una sobrevida con muy buena calidad. Tanto es así que los sistemas de la seguridad social han colapsado y han tenido que modificar la edad de retiro. Este mismo Parlamento lo ha hecho en instancias anteriores. Hemos discutido leyes a ese respecto. Por lo tanto, la discusión es cómo resolver los problemas de si el Estado tiene que darle o no herramientas a la gente para poder decidir mejor sobre el final de su vida. Acá se hacía mención recién a la ley del aborto, a la ley del matrimonio igualitario. Son todas leyes de avanzada, no hay ninguna duda, que hacen un corte transversal en este Parlamento. Por eso hay tantos legisladores anotados, porque no todos pensamos igual y no todos en el día de hoy o en la noche de hoy, cuando terminemos aprobando o no esta ley, vamos a estar representando a todos nuestros votantes. Seguramente muchos de nuestros votantes van a estar de acuerdo con lo que hicimos y seguramente muchos votantes nuestros van a estar en desacuerdo con lo que hicimos, porque esto corta la sociedad transversalmente. Acá no todos los que votan a un partido piensan igual, ni todos los que votan a otro partido piensan diferente. Esa es la realidad. Entonces tenemos que entender de que lo que hoy está en discusión sobre la mesa es cómo visualizamos nosotros la forma que tiene el Estado de darle herramientas, libertades a la gente para resolver sus problemas. Y de eso se trata, si queremos darle herramientas para que tenga una muerte digna o no, si queremos prolongar artificialmente una vida en condiciones de sufrimiento extremo que nos hacen pensar de que eso pueda tener una sobrevida digna. Uruguay fue un adelantado en materia de leyes sociales. Sí, claro, acá todos hablamos de Valle, qué bueno, digo yo, como colorado y como vallita, qué bueno haber tenido a alguien tan grande que todos queremos apropiarnos de él y estemos en el lugar que estemos, nos decimos vallista. Claro, era el vallismo de hace 100 años. Seguramente hoy es muy difícil imaginarnos qué hubiera pensado Valle Ordóñez, pero seguramente hubiera tenido iniciativas de avanzada, como puede ser esta ley. Esta es una ley de avanzada, esta es una ley realmente liberal, esta es una ley que le da derechos a la gente, que le da libertades. Sí, seguramente sí, pero no quiere decir que los que la votemos seamos más vallistas o menos vallistas que los que no la voten. No se trata de eso. Yo creo que no hay que minimizar el debate en esa circunstancia. Hace no mucho tiempo este Parlamento votó algunas leyes que también pudieran considerarse de avanzada, la de penalización del aborto, que voté en contra y convencido, y no por principios religiosos. Y hoy voy a votar a favor esta ley de eutanasia. Ustedes me dirán, los dos extremos, sí, con situaciones bien distintas. En una decidiendo por una vida ajena, en otra decidiendo por mi propia vida. Son situaciones diferentes. Desde mi punto de vista, desde mi concepción, es diferente. La ley del matrimonio igualitario, la ley de la legalización de la marihuana, del cannabis, son leyes que aún hoy, después de muchos años, tampoco generan un consenso en la sociedad. Entonces,
no pensemos que esto va a generar un consenso. Seguramente va a generar debates, va a generar diferencias, pero todos buscamos lo mismo, el bienestar de nuestra gente. Y Uruguay ha sido un país que ha aceptado y ha tomado los derechos humanos como nunca desde muy temprano. Siempre hemos sido un ejemplo. Tal vez por eso del vallismo, tal vez. Pero bueno, es bueno que así sea. Yo quiero... ¿Y por qué pedí para hablar? Primero porque quiero reconocer y valorar que nuestro sector político Vamos Uruguay ha dejado en libertad de acción. Ustedes saben muy bien todos que no todos los legisladores de Vamos Uruguay, ni de esta Cámara ni de la Cámara de Senadores, pensamos igual. Y que algunos vamos a votar a favor y que otros van a votar en contra en cualquiera de las dos cámaras. Que el partido no tiene una unanimidad, pero porque estamos conformados por hombres que tenemos la libertad de poder decidir estar en este partido por muchas otras cosas y que estas cosas no nos separan, sino que nos unen, sino que nos da la posibilidad de decidir cada uno qué queremos hacer con nuestro voto. Porque, repito, este no es un debate ideológico, esto no es como todas las demás leyes, donde sí nos abroquelamos en lo que pensamos, en lo que creemos, en nuestra ideología, en nuestra forma de ver la libertad, la democracia, los principios, la república. Esto es diferente, esto es de conciencia y por eso quiero valorar la actitud de mi sector de Vamos Uruguay de dejarnos en libertad de acción y era una de las razones por las cuales quería hablar. La otra razón por la cual quería hablar es decirles por qué creo que hay que votar esta ley. Le di mucha vuelta y al final voy a leer algo porque me leí todas las actas de la comisión, leí mucha información, porque me costó definirme. Y al final, ya que hablamos de Valle, voy a hablar de otro Valle, opté por un camino, por un consejo que siempre daba Jorge Valle. El presidente Jorge Valle siempre decía a los que los querían escuchar y en cada entrevista que tenía la oportunidad decía, cuando usted tenga un dilema, cuando usted no sepa qué camino tomar, tome siempre el camino que le dé más libertad. Y cuando tuve la necesidad de definir este voto, dije, si voto a favor voy a tener esa libertad. ¿Por qué? Porque definir hoy una ley en la cual nosotros no estamos pasando por un sufrimiento extremo, es muy difícil ponerse en el lugar de la persona que sí lo está padeciendo. Es muy difícil imaginarnos ¿qué vamos a pensar cuando nos llegue ese trance, si nos llega, y ojalá que nunca nos llegue? Algunos dirán, los cuidados paliativos, sí, lamentablemente es una ley sin reglamentar, pero aún así, en muchos departamentos, en muchas ciudades, se aplica, en otras no. Yo tengo la suerte que en mi ciudad se aplica. Pero a pesar de todo, entre un 5 y un 10% de las personas que pasan por cuidado paliativo no logran aliviar su dolor y son refractarios al tratamiento. Por lo tanto, creo que tener la posibilidad de contar con una herramienta y darle la libertad a la gente de tener esa posibilidad de definir, creo que es el camino que debemos tomar. Yo no sé lo que voy a definir cuando llegue ese trance. Lo que sí quiero es tener las garantías de poder decidirlo libremente y con todas las garantías de un proceso adecuado. Y que una vez que tome esa decisión, bueno, lo que venga después sea lo mejor para poner fin con mi vida. Yo creo que eso es un derecho que podemos tener. No es obligatorio para nadie. Algunos dicen, bueno, esto desprotege a aquellos que menos tienen, que tienen menos recursos, que están más abandonados, que están solos. Y capaz que tienen razón, pero también el sistema de salud abandona más a esas personas que están solas, a esos que tienen menos recursos. Y capaz que son las mismas que los empujan a tomar esa decisión. Lo que tenemos que cambiar es que esas personas no se sientan así, que vivan mejor, para poder también tomar la libertad de poder decidir si aplican esta ley o no. Entonces, cuando uno mira la ley, cuando uno analiza el protocolo de actuación de la ley, y para eso vamos a presentar alguna modificación que le dé más garantías, que la segunda opinión médica no sea la de un médico solamente, sino que sea de una junta médica, donde haya especialistas y haya psiquiatras, por ejemplo. Por ahí ya lo hemos hecho circular. Ojalá tengamos suerte y se pueda votar porque creo que le da más certezas a la gente, que es lo que la gente quiere, más certezas. Pero en realidad lo que va a tener es una herramienta para decidir qué hacer con su vida en un trance extremo.
en el cual ojalá no tengamos que llegar ninguno, pero si llegamos, ojalá podamos tener una herramienta para decir, hasta aquí llegué, no quiero seguir con mi vida. Mire, yo voy a terminar, le voy a leer algo que encontré en las actas de la comisión. Yo no conozco a la persona que escribió esto, pero que hizo esta carta, pero es una persona uruguaya que tiene una enfermedad incurable y que quiere tener esta herramienta. Mire, la carta dice así, capaz que alguno ya la leyó, le voy a leer un testimonio de Beatriz. He eliminado el apellido porque realmente no la conozco. Que según nos cuenta ella, tiene 69 años, es docente de idioma español, de secundaria, jubilada por enfermedad y padece ELA desde hace 16 años. Está casada, tiene 2 hijos, 2 nietos y dice: sería más digna mi vida si pudiera higienizarme sola, escribir a mano, hablar por teléfono, rascarme, tomar agua cuando tenga sed u ocuparme de los demás, especialmente de mis nietecitos, a quienes nunca pude cambiarle un pañal en mi vida. Ni la vida me dio el placer de hacerlos dormir en mi brazo. Eso no se lo perdono a la ELA, dice. Todo lo que describe aquí son acciones cotidianas para cualquiera de nosotros. Para esta señora, no. Vivir recluida es sobrevivir sin honrar la vida, y cada vez mi ruta se irá haciendo más penosa, ya que la esclerosis lateral amiotrófica es progresiva. Más dificultades motrices, económicas, más encierro, más y más renuncias. Estoy muy agradecida por los cuidados paliativos que me han atendido amorosa y comprensivamente. No sé si las dificultades en aumento, aún con los cuidados, el día a día será llevadero. Por eso quiero tener la tranquilidad de que podré elegir, llegado el momento, si vale la pena seguir este calvario o no. Para ello necesito una ley de eutanasia bien redactada, clara, que me permita decidirme, decirles a los paliativistas, hasta aquí llegué y no sigo más. De eso se trata esto, de poder ofrecerle a la gente este derecho, esta libertad. Yo, y me pongo en primera persona, aunque debemos legislar para todos, pero quiero ponerme en primera persona, yo quiero tener este derecho. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Salle tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La vida no es un derecho. No. La vida no es un derecho, señor presidente. La vida es un presupuesto ontológico. No tengo el derecho a la vida. Soy vida. Estoy antes que cualquier construcción ideal o fáctica. Soy vida. No tengo derecho a la vida. Esta ley, lisa y llanamente, es improponible, absurda, porque elimina precisamente el presupuesto óntico, que es la vida. No es una afirmación liviana que estemos realizando. Nos acompaña Aristóteles, Kant, Heidegger, Ortega y Gasset, Luis Recasens Sitges. Y permítanme, por ejemplo, Ortega y Gasset, desde el punto de vista del filósofo español, la vida es una realidad que antecede al yo humano. Está dada antes que cualquier elección consciente y nadie puede anular este hecho incondicional y primario. Nadie puede anular este hecho incondicional y primario. En ese mismo sentido, Recasens Sitges, filósofo jurídico español, mexicano,
en su Tratado General de Filosofía del Derecho, página 72, la vida humana. Urge que ahora nos preguntemos, ¿qué es eso que se llama vida humana? Acabamos de tropezar con un ser en el universo, que ya a primera vista parece diferente de todos aquellos otros que habíamos catalogado hasta aquí. Hemos encontrado la vida humana. Ahora bien, el hallazgo intelectual de esa peculiar realidad nos va a deparar otras sorpresas extraordinariamente fecundas. Pues vamos a ver cómo eso que llamamos vida humana no es solamente un ser distinto de todos los demás seres en el universo, sino que es el ser fundamental. Es decir, veremos que la vida humana es la realidad primaria y básica, condicionante de todos los demás seres, condicionante primaria y básica. Por lo tanto, estamos aquí, somos y estamos debatiendo en tanto que constituimos ese precedente, esa condición ontológica que ningún legislador, que ningún poder puede destruir. Si nosotros sancionamos esta ley, que obviamente nos oponemos tenazmente, esto sería la vida, este sería el presupuesto ontológico y esta sería la ley, que si le pegamos se destruye irremediable e irreversiblemente. No podemos en este recinto, teóricamente templo de la democracia, sancionar una ley con la característica de destruir nada más y nada menos que el presupuesto ontológico, como acabo de leer. Han habido legislaciones diferentes. Han habido quienes implementaron y aplicaron ley de eutanasia. Aquí tengo uno de ellos. Karl Brandt, general de la Jugendstaffel, la SS, encargado de la Acción T4. ¿Qué era la Acción T4? Era el programa de eutanasia de Adolfo Hitler, de Himmler, de Eichmann, de Goering, entre otros. Tengo aquí un libro, Los que sobraban, de Götz Ali. Justamente habla de la Acción T4, el programa eutanásico de la Jugendstaffel. En opinión de los políticos nacionalsocialistas, la Acción T4 eximía a la comunidad solidaria de la nación alemana de tener que correr con gastos innecesarios. Esa era la verdadera función, finalidad o teleología que inspiraba a la Acción T4. Eran las finanzas de guerra del Reichstag. No era la eugenesia. La eugenesia era la propaganda. Era el dinero. Yo escuché a diputados hoy decir, esto es por dinero. Y efectivamente, esto es por dinero y es por despoblación.
O como escribió Goebbels, es intolerable que en plena guerra tengamos que cargar con el peso de cientos de miles de personas completamente inadecuadas para la vida práctica, que están totalmente entontecidas y nunca podrán sanar, y que lastran el presupuesto social del país de tal manera que apenas quedan medios ni posibilidades para desarrollar una actividad social constructiva. Se podrá argumentar en base a emociones, se podrá argumentar en base a pretendido derecho a la libertad. Somos soberanistas. Durante la pandemia reivindicamos el derecho a gobernar nuestro propio cuerpo, a no sufrir imposiciones totalitarias del Estado, a inocularnos o no inocularnos. Consecuentemente, y en función de reconocer la soberanía del individuo sobre su propio ser, por supuesto que reconocemos el derecho a que el propio ser extinga su vida. Por supuesto que no estamos estimulando ese tipo de comportamiento ni nada por el estilo. Lo que es absolutamente improponible, lo que no se puede legislar, es que un tercero, de cualquier forma que fuere, intervenga en ese proceso, porque está violando la intangibilidad de ese presupuesto óntico que es la vida, que reitero, no es un derecho, es el presupuesto de todo lo que vivimos. Consecuentemente, esta ley es absurda e improponible, por lo menos desde el punto de vista sustancial. Pero es también absolutamente inconstitucional. Viola flagrantemente la Constitución. Gracias. Lástima que no sea de toda la bancada. Viola el artículo 7 de la Constitución. Los habitantes de la República tienen derecho ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué tiene derecho, según el constituyente, los habitantes de la República? A ser protegido en el goce de su vida. Goce quiere decir ejercicio, no gozar en un sentido emocional. Esta capacidad y goce. Esto es el poder ejercitar la vida. En ninguna parte de la Constitución de la República se admite matar. Y esta es la ley de la muerte. Esta es la ley para matar. No admitimos eufemismos. No. Aquí se trata de matar. Porque la Agenda 2030 es la agenda de la muerte. No podía faltar. Esta no es una legislación nacional. Esta es una legislación impuesta. Porque se quiere la despoblación. Porque la élite considera que sobramos. Y por eso se disfraza a través de los laboratorios psicosociales con la agenda de derechos. Pero qué casualidad. La agenda de derechos siempre es el derecho a matar. El aborto, la eutanasia, las inoculaciones, siempre es para matar. Porque el propósito está confesado. Pero el propósito está confesado, amigos.
Christine Lagarde lo dijo expresamente. Palabra más, palabra menos, dijo, hay que matar viejos. Y esta ley es una ley que propicia eso. Porque es una ley utilitarista, materialista, porque emerge del seno del capitalismo salvaje de las grandes corporaciones. No pueden ocultar esa génesis que a mi juicio es perversa. Ya lo vivimos, ya hay literatura en ese sentido, que los viejos molestamos. La era de los nuevos viejos. Rodolfo Saldain, el de la reforma previsional, el de la SAFAP, el que defiende la SAFAP. ¿Y qué dice este libro? Bueno, que los viejos son una carga, que el sistema previsional universal no resiste. ¿Y qué está sugiriendo? Lo que sugirió Christine Lagarde. Matar viejos. De eso se trata esta ley. Pero voy a volver sobre un tema, porque tuvimos una experiencia nefasta en el Uruguay. Yo la viví intensamente, porque fui abogado de un funcionario del Palacio Legislativo, que le mataron al hermano. No puedo creer. Que le mataron al hermano. El caso de los enfermeros. Caso de los enfermeros asesinos en La Española y en ACE. Absueltos, correcto. Absueltos. Con una vista fiscal bochornosa. Con una sentencia bochornosa. Porque confesaron en presencia de los abogados. Y yo como abogado penalista nunca vi que una confesión en presencia de su defensor y con un cúmulo de elementos probatorios que acompañaban la confesión haya terminado en una absolución. Pero allí hubo elementos espurios. Tal vez algunos hermanos hayan intervenido. Pero lo cierto es que es un caso bochornoso. Y eso demuestra que se mataba por razones económicas. Se mataba para aliviar presupuestos de un sistema de salud fundido. Así que todo lo que alienta esta improponible y perversa ley es absolutamente negativo. Y recuerden, ellos querían eutanasia. Karl Brandt quería eutanasia. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Preve me pide por una alusión política. Diputado Preve tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me voy a tomar el atrevimiento de unas lecturas a efectos de comentar que en el año 2013, 3 de marzo, 11:56, quien me antecedió en la palabra mencionaba: soy ampliamente partidario de la ley de eutanasia o muerte digna. 27 de febrero de 2015, a las 10:59, quien me antecede en la palabra, acusando de eugenesia hoy, mencionaba: el país se debe a un debate sobre la eventual ley de eutanasia o buen morir. Somos muy hipócritas, pues sabemos que se usa mucho. Pero no solamente conceptualmente. Cuando en febrero de 2020, hace poquito, Holanda discutía en el marco de libertades individuales ampliar, cosa que no se realizó, el señor anteriormente precedente mencionaba: soy partidario de legislar incorporando el instituto de la eutanasia dentro del marco de la libertad individual. Y hablaba de la soledad como causa, no de enfermedades incurables, irreversibles, con sufrimientos insoportables. De la soledad como causa.
Y en una discusión pública con un colega, de mi posición personal es muy clara. Estoy de acuerdo con la eutanasia. El país se debe un debate. Y mencionaba, doctor, yo no confundo nada, las cosas por su nombre. Eutanasia activa, acelerar la muerte, matar, cosa que yo acepto. Nada más, señor presidente. Diputado Salle, por una aclaración. Esos tuits, dada mi enorme lealtad intelectual, transparencia en mi forma de actuar, están todavía en mi cuenta. Están todavía en mi cuenta. Y no es la primera vez en mi vida que me he equivocado. En su momento, señor presidente, defendí tenazmente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En su momento, entendí que la revolución armada podía ser un medio de defensa frente a la oligarquía. Sí, me he equivocado. Y creo que es de persona sensata e inteligente rever los errores. Pero a partir de precisamente el terrorismo sanitario, a través del estudio, me di cuenta del error. Es más, el tema de que el presupuesto óntico, que es la vida, no es un derecho, emerge de un debate con una colega que tal vez esté en las barras, que es la doctora Yanira Vargas. Y tengo la lealtad intelectual de confesar que sí, que me he equivocado. ¿Y está mal rectificarse? ¿Está mal razonar? ¿Está mal llevar las cosas a su debido lugar, como es el tema de la vida como presupuesto óntico? Soy profundamente ateo. No tengo ningún problema desde el punto de vista religioso. No sé cómo surge la vida, pero lo que sí sé que es un presupuesto que es absolutamente inalterable e intangible. Y tal vez el pasaje del tiempo, tal vez la edad nos vaya dando más elementos, nos vaya haciendo más cautos en nuestras conceptualizaciones. Tal vez los golpes de la vida hagan que uno reflexione y cambie. Pero lo importante es la lealtad y la sinceridad intelectual. El diputado puede leer esos tuits porque están en mi cuenta, porque no los oculto. Como no oculto, que lo saben perfectamente bien, mi pasado frente amplista. ¿Y saben qué? Yo también advierto que el diputado cambió. Yo le pregunto, ¿qué pensaría el doctor Crotogini, o el doctor Juan Pablo Terra, o el doctor Villar, con respecto al proyecto actual del Frente Amplio, que viabiliza un proyecto de la oligarquía internacional, de los terroristas de Estado como Henry Kissinger, que está detrás de estos proyectos, detrás de la Agenda 2030? En todo caso, el cambio mío fue para bien, para proteger la vida. El cambio de ellos fue para viabilizar la muerte, la agenda de la muerte de la oligarquía internacional, término que ahora se olvidaron de mencionar. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Sotelo, usted todavía no hizo uso de la palabra, entonces no le podría dar por una aclaración, pero por una alusión política, usted está anotado igual próximamente para hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el diputado Alfredo de Matos. Gracias, presidente. Muy contento estoy de haber escuchado a casi todos los integrantes de la Comisión de Salud, casi todos, no todos los integrantes de la Comisión de Salud, tanto los que están en contra del proyecto como yo,
como el que están a favor que hablaron. Faltó alguien que no habló y no lo veo. Ustedes saben que los que van a votar afirmativamente o apoyando este proyecto, como lo que escuchamos al diputado Berry, que es una forma que él quiere morir de esa forma, obtener la opción para morir de esa forma. A otros porque han pasado experiencias negativas en la vida, como todos pasamos con familiares o personas queridas que pueden querer apoyar este proyecto, y otros por disciplina partidaria. Esto para mí serían los 3 puntos o los 3 personas que van a apoyar este proyecto. Yo personalmente no lo voy a apoyar. Estuve en la Comisión de Salud en el periodo pasado, no lo apoyé, trabajamos mucho en él y acá sigo pensando lo mismo. Ustedes saben que circunstancialmente soy diputado, pero soy un antiguo médico cirujano del interior que me fui a trabajar al interior hace 46 años. Allí trabajé como médico general, luego como cirujano y cirujano de niños. Y ahí iba con las enseñanzas que tuve en las clínicas semiológicas que me enseñaron de entrada, que fue el profesor Butón, gran semiólogo, gran profesor, gran hombre, gran médico, que la primera clase de semiología decía que el médico debe aprender y saber tratar y curar las enfermedades que tienen cura. Tratar las enfermedades que no tienen cura, pero que tienen tratamiento y que puedan llevar una vida lo más normal posible. Y por último, cuando ya no hay nada para hacer, lo que teníamos que hacer era ayudar a bien morir, no matar. Y en base a estas enseñanzas fue nuestra experiencia y así trabajamos. Y por supuesto, cuando empezamos allá en el año 79, no estaban los cuidados paliativos, no estaban todas las cosas que tiene la medicina hoy, como son los CTI, los métodos de diagnóstico, las cirugías más avanzadas, la neurocirugía, los CTI de adultos, los CTI de niños. No estaba eso. Y teníamos que trabajar de sol a sol y cuidar a nuestros enfermos en situaciones complejas y que estaban peleando por su vida o tratar de sobrellevarla, su agonía, lo mejor posible. Y así lo hicimos. Y en todo este periodo, hasta el día de hoy, en todos estos años, nadie me pidió la eutanasia. Nadie. Sí me pidieron contención, apoyo, ayudar en todo lo posible, que no lo dejara sufrir y que los ayudaran a bien morir. Y así lo hicimos. Luego vinieron los cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos realmente han hecho una gran labor y han tenido un gran apoyo y Tacuarembó tiene buenos cuidados paliativos. Pero hay que reconocer que los cuidados paliativos es un núcleo de la población. La población que depende habitualmente de los sistemas mutuales y algunos de los sistemas hospitalarios en mi pueblo tienen buenos cuidados paliativos y la gente se siente contenida, pero hay que desarrollarlo mucho más. Mi departamento es muy grande y no llegan los cuidados paliativos a todos, pero nadie pide que acabemos con su vida. Y lo que sí tenemos que desarrollar es que los cuidados paliativos puedan llegar a todo mi departamento, que hoy no es así. Cuando pasamos el límite, que decidimos que esta vida
no merece vivir, hay que tener mucho cuidado. Vienen gente joven a trabajar. De hecho, se recibieron hace muy poco 500 médicos. Están llegando al interior. Y nosotros los veteranos estamos en el periodo, ya yéndonos, y es en el periodo final de nuestra actividad profesional. Y por supuesto que tenemos las cosas grabadas a fuegos y no nos van a convencer de la eutanasia. No nos van a convencer porque no podemos convencer, tenemos que ayudar a bien morir, que eso sí es del tratamiento médico y que se debe ayudar. Y es muy peligroso porque vamos a llegar probablemente y a no muy largo tiempo en que decidamos, este paciente es eutanasiable y este paciente no es eutanasiable, va a ser sometido a cuidados paliativos. Y vamos a hacer nosotros lo que decidamos. Y hay que tener cuidado en los límites de que no podamos decir, bueno, hay que hacerle la eutanasia, le vamos a hacer la medicación que haya que hacer para que ponga fin a su vida y que nos arroguemos ese poder de ser eutanasiador. Es muy peligroso, ha pasado, han procesado gente, ahora viene esta ley para eso. Pero no estamos preparados para eso. Es una aspiración que tienen y que pienso que no tiene los cuidados que tiene que tener. En mi departamento hay poblados que quedan a 140 kilómetros, 120 kilómetros, 100 kilómetros. Y si uno lee este proyecto de ley en el artículo 4, el inciso F, donde dice final, dice, expresada la voluntad del paciente, el médico actuante procederá a cumplirla cuando y donde el paciente lo decida. Muchos lo van a decidir que vaya a su casa junto con su familia. Pero les recuerdo, Caraguatá queda a 100 kilómetros. Pueblo de los Feos, 120. La Rosada, 90. ¿Y ustedes se imaginan ir a hacer un procedimiento eutanásico en esos poblados? ¿Quién va a ir? ¿Y quién va a controlar ese procedimiento? ¿Y qué le van a hacer para matarlo o para eutanasiarlo? Me corrijo. No está previsto, en la ley esta no está. Y todos piensan, como algunos que desean morir así, que le van a hacer una inyección de propofol, lo van a hacer entrar en un sueño y luego le van a dar una inyección que lo haga dejar de respirar y muera sin conciencia y pase a otro mundo. No va a ser así. En algunos lugares no sabemos cómo va a ser. Y seguramente va a ser entre el eutanasiador o al que le den la orden de eutanasiar y el que va a recibir la eutanasia, porque seguramente no van a estar los familiares mirando cómo la hace. O sea, que no tenemos las garantías de cómo se van a hacer las cosas. Otra cosa que no entiendo, que le pregunté a los compañeros que están en la Comisión de Salud, si se propusieron y si no lo aceptaron, el Comité de Garantías, que es una cosa más para que ayudemos a que la gente decida bien y protegerlos, que no vaya a ser un deprimido que desea morirse o alguna persona que está en una situación familiar compleja y lo están presionando para la muerte, porque se sabe que hay gente que le dice, firmá, decí que sufrís, porque estás molestando mucho. Y soy testigo de que tuvimos muchos pacientes de que no tenían la contención familiar suficiente y puestas en lugar donde se pudiera cuidar, cambiaron de opinión. Soy testigo porque es así, cambian de opinión porque merecen vivir la vida que les tocó, hemipléjicos, pléjicos, lo que fuera. Y conocí
también muchos pacientes amigos con esclerosis lateral amiotrófica. Ninguno de ellos, amigos esos, me pidieron para que adelantara su muerte. Su familia los contuvo, estuvo al lado de ellos, lo ayudamos en lo que pudieran. Hicimos lo posible y realmente de los que las esclerosis lateral amiotrófica ninguno pidió. Pienso que entonces hay que cuidarse mucho. Hay que tratar de que ayudarlos a bien morir, que no estamos preparados para la eutanasia, que la eutanasia es algo que viene después, que tenemos que hacer mejor los cuidados paliativos, que ya se hacen bien, pero hay que hacerlo en todo el Uruguay y en mi departamento de Tacuarembó, en todo Tacuarembó, porque en las localidades lejanas, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que desarrollar eso. Estamos en un debe. Lo que hay es muy bueno, pero hay que desarrollarlo más. Y por último, decirles que una vez que se entra en ese donde es más fácil hacerse la eutanasia, es muy problemático, es muy complejo y hay que tener cuidado y es un camino sin retorno. El que entra en ese camino, sabemos que vamos a votar una ley que si entras en ese camino no hay marcha atrás y vamos a despenalizar la muerte y los médicos tendrán, o los que le den la orden para que ejecute el paciente, porque va a ser el médico o quien él ordene. Y sabemos que mucha gente, sobre todo los que el médico ordena, son gente que está contratada para trabajar y si no cumple, le perdonarán 1 o 2 veces, pero después le van a obligar o haces esto o pasás, no te van a despedir, pero te van a ir sacando de los lugares donde se hacen las cosas. Así que, ojo, van a entrar en un proyecto sin vuelta atrás, muy peligroso y que yo personalmente no se los aconsejo como viejo y veterano médico que he vivido todas las etapas del 79 a la fecha y mucho he vivido, mucho he visto y realmente les pongo sobre aviso. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado de Matos. Continuando la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Claudio Arbezún. Gracias, señor presidente. Creo que voy a ser breve, pero me parecía importante dejar algunos comentarios en que como dijeron varios legisladores propinantes, lo adelantó el compañero Preve, es un día histórico para nuestro país. Hoy nos toca discutir y aprobar el proyecto de ley que regula y garantiza el derecho a llegar al fin de la vida de forma digna, accediendo a la práctica médica de la eutanasia. Está claro, como acá se ha visto, que es un tema sensible que nos atraviesa, como nos atraviesa la muerte misma a todos. Es un debate que recorre el país y el mundo entero y que de tener la media sanción hoy y aprobarse definitivamente luego en el Senado, Uruguay se estaría sumando y estaría siendo el tercer país en la región en reconocer este derecho y se sumaría al puñado de países que en el mundo la permiten. Pero fundamentalmente creo que es importante destacar que aprobando este proyecto vamos a estar dando respuesta a una demanda que ya recoge una enorme mayoría del apoyo popular en nuestro país. Hemos accedido como legisladores a encuestas que muestran que casi 2/3 de la población uruguaya está de acuerdo con este proyecto y como no puede ser de otra manera, cuando hablamos de un porcentaje tan grande, dentro de este grupo de personas hay de distintas edades, religiones, partidos políticos, mostrando un apoyo verdaderamente amplio. Si observamos a su vez, también estamos dando respuesta a los médicos que han declarado y que reconocen que ante el tratamiento a este tipo de enfermedades han tratado pacientes con dolor aun cuando han intentado disminuir sus dolores mediante tratamientos médicos. Pero lo que creo que es más importante, la ley de muerte digna expresa y respeta ni más ni menos que el deseo, el sentir de las personas que están sobrellevando con dolor una enfermedad terminal. Personas y familias que con mucha valentía, y hay que reconocerlo, se han organizado
y se han movilizado para poner este tema en debate. El proyecto, señor presidente, creo que es muy claro al establecer quiénes van a ser los que accedan a este derecho. Tiene que ser una persona mayor de edad, psíquicamente apta, que padezca patologías incurables e irreversibles, que menoscaben su integridad y que le causen, afectando su calidad de vida, dolores insoportables, sufrimientos insoportables. Todo eso, no una parte de eso y una parte no. Establece un procedimiento que entendemos a todas luces garantista, aunque también es ágil, sin duda, porque tiene que proteger el derecho de todas las partes involucradas, especialmente de aquellos que manifiestan su voluntad de acceder al acto médico. Es un procedimiento médico en donde debe haber dos opiniones y una tercera si hay desacuerdo a través de una junta médica. La voluntad debe ser manifiesta por escrito ante dos testigos que no tengan intereses económicos con la persona que solicita ponerle final a su vida. La decisión es siempre revocable, es decir, que si llegado el término del procedimiento la persona se arrepiente porque accedió a cuidados paliativos, porque accedió a algún tipo de respuesta, el acto no se va a cometer. La decisión es siempre revocable, pero además el Ministerio de Salud debe controlar el estricto cumplimiento de todos los extremos de la ley y en caso de detectar apartamiento intervenirá la Fiscalía y como en todo delito la justicia actúa posterior a su comisión. Además, creo que es estricto, y esto es importante, en las instituciones que deben brindar el procedimiento, y no es menor, porque asegura el acceso igualitario a este derecho y evita a su vez que se convierta en un nicho de mercado. Deberán ser todas las instituciones prestadoras integrales que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud. Ello sin que implique, y acá está la fineza del proyecto que estamos tratando, sin que implique negarle la posibilidad de objeción de conciencia a los médicos ni imponer procedimientos a instituciones que por sus estatutos no puedan realizarlo, habilitando para ello que puedan brindar el servicio, el derecho, a través de un tercero. En ese sentido, señor presidente, esta ley, creo, da todas las garantías, pero fundamentalmente da respuestas a las demandas de quienes han transitado o transitan situaciones de profundos padecimientos y están esperando nuestra decisión. En mi caso particular voy a votar este proyecto, señor presidente, con mucha convicción. Estoy convencido que la política se trata de luchar por reconocer derechos que permitan a todos los uruguayos, a todos los ciudadanos, a todas las personas a vivir vidas dignas. Con esa idea militamos diariamente, planteando la necesidad de que el Estado asegure que el derecho a la educación, la vivienda, la salud, el trabajo y la cultura sean para todos y todas, incluso para quienes hoy se les es negado. De alguna manera creo que este proyecto da respuesta a ese desafío en uno de los momentos más críticos, cuando el advenimiento de la muerte o la espera de ella pone en cuestión toda la dignidad por lo que se ha luchado durante la vida y la que se ha conseguido. He revisado y he escuchado con atención algunos de los argumentos en contra y tengo que decir que no estoy de acuerdo, pero eso importa poco. Importa poco si yo estoy o no estoy de acuerdo con los argumentos. El tema es que no comparte la perspectiva de los argumentos, la historia que nuestro país tiene en materia de reconocimiento de derechos. Una historia que empezó muy temprano y que ha puesto al Estado como regulador y garante de la posibilidad de su ejercicio. Y quiero hacer énfasis en estos tres conceptos, en estas tres nociones: reconocimiento, regulación y garantía de su ejercicio. Porque, señor presidente, las políticas públicas que reconocen derechos, regulan y dan instrumentos para su pleno ejercicio, no buscan obligar a nadie a vivir bajo una moral, una ideología o una creencia que no comparta. Es su negación la que nos obliga a todos a vivir y morir en función de una moral, una ideología y una creencia impuesta. Señor presidente, quiero decir que no estamos, porque ha surgido a lo largo de la discusión, ante un debate médico, aunque está informado por la ciencia médica. No estamos tampoco ante un debate jurídico, aunque obviamente está informado por el derecho. Tampoco estamos ante un debate religioso. No comparto que se atribuya a algunos argumentos ser una derivación lógica de cierto grupo de creencias filosóficas o religiosas.
Para ser consecuente con algunas creencias bastaría con no hacer ejercicio de la eutanasia, no promoverla entre los seres queridos, tratar de que no la apliquen, no la soliciten o hasta incluso hacer campaña pública en contra de ella. Negarle la posibilidad de elegir la eutanasia a los demás es una opción política, porque este es un debate esencialmente político. Y de alguna manera quienes optan por negarle esa opción al conjunto de la ciudadanía, lo que hacen es responder, y se ha mencionado, ha surgido cuando debatimos otros derechos, ni siquiera el aborto, ni siquiera el matrimonio igualitario, ni siquiera la marihuana. Las 8 horas, la ley de la silla, el divorcio, es una pulsión que algunos sectores de la sociedad tienen latente por imponer, por decirle a los demás cómo se tiene que vivir y cómo se tiene que morir. Y es contra eso, contra lo que estamos discutiendo y esperamos que hoy demos un paso adelante. Por último, señor presidente, dejar sentado que gracias a la entereza, la dedicación de las personas afectadas y sus familiares, a la sociedad organizada, al mundo académico y profesional, hemos transitado hace más de 5 años un debate fundado en argumentos, en evidencias y en aportes sustantivos que nos permiten llegar a un marco normativo que respeta el derecho a la muerte digna. Motivos por los cuales me sobran razones para apoyarlas con el voto. Nada más, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, diputado. Continuando la lista, tiene la palabra el diputado Juan Martín Jorge. Buenas noches, presidente. Muchas gracias. Creo que ha sido una de las decisiones más difíciles la que me ha tocado tomar a la hora de decidir sobre este proyecto de ley. He estado de los dos lados. Y es totalmente respetable la posición de absolutamente todos y nos inspiran principios y valores muy valiosos a todos. De todas maneras, voy a tomar una posición en función de mi rol de abogado y de jurista. Y pasa por ahí mis comentarios y mis críticas. Y el fundamento de mi voto. Bien decía el doctor Salle, con fundamento jurídico, que el artículo 7 de la Constitución de la República reconoce un derecho preexistente. Los habitantes de la República tendrán derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad. Y la vida es más importante que el resto porque es anterior. Sin ella no podemos tener el resto de los derechos. Por lo tanto, como jurista, cuando yo leo un proyecto de ley que dice provocar la muerte de la persona, me rechina y me contradice todo el sistema iusnaturalista en el que está basado todo nuestro ordenamiento jurídico. Aquí he escuchado a algún colega que ha dicho que se amplían los derechos. Los derechos no se amplían ni se constituyen, los derechos se reconocen. Ya tenemos derecho a la vida, ya tenemos derecho a la vida y ya tenemos derecho a la muerte y tenemos derecho a la muerte digna. No preciso una ley que me venga a conceder ese derecho, ya lo tenemos. Por lo tanto, una ley que sacándole el contexto dice provocar la muerte de la persona, como abogado, como jurista y por el fundamento del derecho y los principios del derecho, me parece que estamos partiendo de un concepto equivocado. De ahí en adelante. Coincido en que el proyecto de ley carece de garantías jurídicas. Vote o no vote, aparentemente el proyecto va a avanzar. Por lo tanto, críticas constructivas o pragmáticas. Cuando dice que por un médico o su orden es una imprecisión tan grande a la hora de hablar de la vida que merece ser ajustada. Cuando no se exige intervención preceptiva de un médico especializado, es una cuestión que debe ser precisada. Cuando hablamos de que carece de una evaluación psiquiátrica preceptiva, por supuesto que esto debe ser corregido y ajustado, porque tenemos otra excepción al derecho a la vida, que es la ley del aborto, donde ahí sí está previsto que la mujer que toma esa decisión pase por un profesional de la salud y pase por una serie de procedimientos donde es aconsejada y acompañada por un equipo multidisciplinario, por profesionales de la salud, y donde el Estado le ofrece a esa mujer, vulnerable o no, o pasando un momento crítico de su vida, le ofrece alternativas. Me hubiera gustado que el proyecto de ley acompañara a ese tipo de garantías, procesos, un Estado más presente, un Estado más contenedor,
a la hora justamente de provocar la muerte de la persona, tal cual dice el proyecto de ley. Alguien mencionó por acá y alertó que esta ley o estas imprecisiones podrían aparejar juicios en el futuro. Coincido. El doctor Matos, que me precedía, aconsejaba como médico no ir por este camino. Yo como abogado aconsejo no ir por este camino. Esto va a aparejar juicios, al menos con esta redacción. Es una ficción poner que la persona fallece por muerte natural. Sabido es que cuando vengan las aseguradoras a pedir la historia clínica, se van a enfrentar a esta situación y vamos a enfrentar juicios. Primer comentario. Segundo, coincido con lo que dijo el licenciado Sadjian. ¿Cuántos familiares vendrán a cuestionar al médico o a los dos médicos en la institución médica a pedir explicaciones o argumentar que estuvo mal el procedimiento cuando se enteren que un familiar pidió el procedimiento de eutanasia sabiendo que estaba envuelto en una situación de sufrimiento? Porque hay que pasar por el dolor y hay que pasar por el sufrimiento. Yo pasé por momentos de sufrimiento físico donde rogué por morfina. Y por suerte me aplicaron no digo métodos paliativos, pero sí las drogas que calmaron ese dolor. Si no me lo hubiese aplicado, seguramente estaría rogando en esa desesperación o en ese dolor alguna otra solución. Vamos a no ser hipócritas. Y todos hemos pasado, o al menos muchos hemos pasado, por situaciones límites con algún familiar donde también queremos que no sufra. Por lo tanto, tampoco se trata de ser hipócritas. Yo lo que digo es, este proyecto de ley tiene contradicciones jurídicas de las bases y los principios. No quiere decir que no tengamos que revisar otro tipo de salidas, porque claro está que en el Código Penal se prevé el homicidio piadoso. Por lo tanto, hay en nuestra jurisdicción, en nuestra legislación también, hay ventanas y hay alertas de que tenemos caminos para proseguir, ampliar, mejorar o investigar. Me parece que no es por este camino. Yo hubiera preferido trabajar más en la excepción de la piedad y no en una contradicción tan grande con los principios. Yo hubiera preferido prever esto como una voluntad anticipada, porque la ley 18.473 de regulación de la voluntad anticipada en tratamientos y procedimientos médicos que prolongan la vida en casos terminales, que ya existe antecedente de esto, no todo el mundo lo conoce, pero ya existe una legislación en este sentido, encuentro inconsistencias con este proyecto de ley. Tuvimos que haber tenido la ley 18.473 con cierta coincidencia en esta ley. A mí me hubiera preferido, me hubiera gustado y me gustaría que se me dé la opción de tomar la decisión sin sufrimiento. Estando yo sano, estando yo sin una enfermedad, sin dolor, de repente prefiero tomar la decisión en una voluntad anticipada, como ya existe. Porque las personas pueden, en el marco de esta ley, dejar por escrito que no desea ser reanimada, no desea intubación, no desea sonda gástrica ni gastroenteromía endoscópica percutánea, desea analgésicos potentes, no acepta padecer dolor, quiere una hidratación adecuada y que se traten sus náuseas, no desea que se la someta a diálisis, no desea vivir en estado de dependencia, ha hecho ejercicio legítimo del derecho a autonomía, solicita a los médicos tratantes expresamente que respete sus decisiones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 18.473, designa como representante al señor y ahí nombramos al familiar. Ya teníamos antecedentes en la legislación que se acercaban a esto que tanto estamos buscando, el no sufrimiento, la muerte digna. Encuentro inconsistencias. Esta ley merece ser ajustada en este sentido. Merezco el derecho, si es que lo vamos a regular, merezco el derecho a tomar la decisión en una voluntad anticipada sin estar sufriendo, porque sufriendo no soy libre. Porque mientras yo tenga un sufrimiento inaguantable, no soy libre. Coincido con que las cuestiones económicas apremian y condicionan la toma de decisiones. No es lo mismo la persona que se ahoga y no tiene para comprar el tanque de oxígeno que el que sí tiene. No es lo mismo el que tiene los recursos para paliar el dolor que el que no los tiene. Ahí es donde el Estado tiene que estar presente, dándole absolutamente todos los recursos a todo el mundo para que todo el mundo sea libre a la hora de tomar la decisión. Finalmente, se ha hablado de Valle a lo largo de la
de la tarde y del día. Y recurría a él para buscar, a Valle Ordóñez, recurría a él para buscar orientación en esta decisión tan difícil. Coincidí en el poema que encontró Gurméndez, parece que hubiéramos tenido al mismo profesor. A los 19 años yo era católico y escribió poemas donde hay un pasaje que dice: se adora a Dios viviendo en los hospicios, consolando al enfermo. Principio que encuentro. A los 20 años, o entre los 20 y los 21, ya había dejado de ser católico. Por primera vez en aquel tiempo examiné mi religión y la reputé absurda y grotesca. Pero esos principios de todas maneras lo acompañaron el resto de su vida. Por algo nunca se expidió, nuestro guía filosófico nunca se expidió la eutanasia, pero sí se expidió con la supresión de la pena de muerte. Valle siempre fue enemigo de la pena de muerte, desde su mocedad. Abominó ella públicamente cada vez que su aplicación suprimió la vida de un hombre. Otra pista. Dice Valle: los derechos individuales, que son los que más interesan a la persona humana, no caen ni deben caer en general bajo la jurisdicción del Estado. Y éste no debe ocuparse de ellos, sino con solo un fin, el fin de garantizarlos, si fuera posible en toda su plenitud. Y por último, tratando de encontrar pistas filosóficas a la hora de tomar una decisión. No es así, no obstante, como han de resolverse los problemas sociales. No es la pasión lo que debe decidir, ni los nervios hiperexcitados. Es el raciocinio tranquilo, la inteligencia serena. No quiero tomar decisiones legislativas en base al dolor, en base al sufrimiento de las personas. Quiero tomar una decisión en base al raciocinio. ¿Merecemos ajustar esta normativa? Sí la merecemos. Considero que este no es el camino. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.